Vamos accediendo, sí, accedemos los... Esta sería la primera mesa, ¿vale? Que le hemos titulado Las vacunas no son cosa de niños, porque aunque se hable desde la vacunación en un ámbito global, nos vamos a centrar un poco más en el aspecto de los adultos, donde las coberturas, donde los nuevos preparados vacunales estamos incidiendo últimamente, tenemos más novedades. Y para ello, bueno, yo creo que el profesor Ángel Gil nos ha hecho una introducción maravillosa. Y prácticamente de todo lo que hemos hablado lo vamos a ir actualizando, vamos a ir profundizando durante toda la mañana porque son las grandes novedades que ha habido. Prácticamente yo creo que todos los temas que él ha ido tratando se van a extender y a explicar durante la mañana con expertos cada uno en su tema. Y para esta mesa hemos invitado, bueno, Javier no necesita invitación porque está en su casa, al doctor Javier Díez Domingo, que todos conocéis, que es el jefe del área de investigación en vacunas de Fisabio y que nos va a hablar más allá de la enfermedad aguda, un aspecto ahora que se está tratando mucho, que es el inflammation. A continuación, el doctor Eliseo Pastor Villalba, que es jefe de sección de coordinación y promoción de la salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consellería Valenciana. Nos va a hablar de calendarios vacunales en adultos y coberturas en la Comunidad Valenciana. Es muy importante tener vacunas que sean eficaces, que sean efectivas, pero como siempre decimos, ninguna vacuna funciona si se queda en la nevera, tenemos que ponerla, tenemos que conseguir altas coberturas para que luego eso tenga impacto, que es lo que nos ha comentado el doctor Ángel Gil. Y en tercer lugar, tenemos el placer de que haya acudido la doctora Aurora Limia Sánchez, que es jefa del área de programas de vacunación de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y que ha aceptado el reto de contarnos aquí en primicia el futuro de la vacunación frente al frente a la COVID-19 que podemos esperar. Así es que, sin más, vamos a tener una exposición de unos 15-20 minutos de cada uno de ellos y yo creo que aquí sí que vayáis preparando el turno de debate porque yo creo que vamos a tener mucho turno de debate. Os recuerdo a vosotros como ponentes que preferentemente hablamos desde aquí, la presentación sea más que nada para que la cámara nos va a grabar, aunque os podéis mover en todo ese espacio y luego cada uno es libre de ir a donde le parezca. Pues nada, adelante, Javier. Bueno, pues muchas gracias. Gracias de nuevo a todos por estar aquí. Vamos a hablar... ¿Qué pasa más allá? Bueno, esto es mi declaración de intereses. El otro día lo estaba comentando con mi mujer. Después de 30 años que iba haciendo investigación, pues he colaborado con todos los laboratorios. Y le comentaba a mi mujer que si España invirtiera en investigación suficiente como para hacer una investigación de calidad, posiblemente yo no tendría conflictos de intereses, pero estamos aquí. Bueno, todos hemos oído hablar del long COVID. Que es decir, el COVID nos ha enseñado muchas cosas, ha sido muy malo, pero ha sido bueno para otras. Y todos hemos oído hablar del long COVID. Y la pregunta es, ¿solo hay un long COVID? ¿No podemos pensar que puede haber también un long flu o un long VRS? Y esto yo creo que es algo que estamos empezando a trabajar porque este es un artículo que es buenísimo, está en Eurosurveillance y habla de el impacto de las enfermedades infecciosas en Europa. Y entonces aquí tenemos el eje de abajo es la incidencia, el eje vertical es la hospitalización y el tamaño de la burbuja es la pérdida de calidad de vida, la pérdida de años de calidad. Y si os fijáis, arriba a la derecha está la gripe. Y la gripe es la enfermedad no solo más frecuente, también la que más hospitaliza y la que mayor carga de enfermedad tiene. De hecho, viendo esto, comprenderéis por qué Salud Pública insiste tantísimo en que nos vacunemos. Acordaos de este concepto, alto impacto. ¿Y por qué tiene tanto impacto? Si la enfermedad es banal, ¿no? Es decir, tengo fiebre de 7 días y ya está. Bueno, porque se tienen en cuenta cosas que luego vamos a hablar, que le podríamos llamar long flu. Pero fijaos el por qué la población,
Es decir, si esto está tan claro, ¿por qué la población no se vacuna? ¿Por qué la población considera que la gripe tiene poco impacto? Pues porque fijaros aquí es el impacto por individuo que tiene la gripe. Y la gripe está aquí. Es decir, es frecuente, pero el impacto para el individuo, para un individuo como es tan frecuente, es bajo. Por eso la gente no se vacuna cuando es un problema de salud pública grave. Y entonces vamos a hablar de consecuencias más allá de las infecciones, más allá de que se me pasa la gripe, o se me pasa el VRS, o se me pasa el herpes zóster, ¿no? Es decir, me curo y ¿qué pasa? Bueno, pues la primera pregunta es, esto ayer me llamó la atención, que hay grupos, hay sociedades que lo tienen clarísimo, y es, ¿una infección puede desencadenar un infarto de miocardio, por ejemplo? Bueno, pues fijaos cómo una infección como el VRS o la gripe se da en personas mayores. Contra más personas mayores, más problema cardíaco tienes, más riesgo de infección. Una infección en un momento en que la persona mayor ya tiene una inflamación crónica, que es lo que se llama el inflammaging. Es decir, ¿por qué a las personas mayores nos duelen todos los músculos y los huesos? Porque tenemos un nivel de inflamación moderado. Y sobre ese nivel, si aumentan todas las sustancias proinflamatorias, entonces pueden generar un problema cardíaco y llevar a un incremento de mortalidad. Bueno, vamos a ver una placa de ateroma. Las placas de ateroma siempre nos han dicho que eran acúmulos lipídicos de colesterol que estaban ahí debajo en la íntima, pero fijaos cómo la placa de ateroma no solo es la placa de lípidos, sino que tiene, adyacente a ellos, tiene montones de células defensivas, ¿no? Está llena de macrófagos, de linfocitos, y entonces en un momento en que tenemos una infección, todos esos linfocitos, todas esas células de defensa se inflaman, se ponen en actividad, empiezan a liberar sustancias proinflamatorias de forma que rompen la íntima, hay un proceso oxidativo de la cubierta, se liberan sustancias no solo proinflamatorias, sino también procoagulantes, y entonces se producen los trombos, que son los que llevan a infartos de miocardio después de una infección. Y esto está ya clarísimo. Después de una infección fuerte. Luego hay otra posibilidad, y es que unas personas que ya están debilitadas de por sí, tenemos el inflammaging, somos personas mayores, ya el corazón ya no nos va perfecto, tenemos con la fiebre un aumento de demanda y una debilidad cardíaca. Luego también se ha visto que la gripe, por ejemplo, también afecta a los miocitos. Bueno, y al final puede todo esto acabar en una disminución de la contractibilidad y un infarto de miocardio, que es lo que se llama tipo 2, que es porque el corazón no genera suficiente energía para mover toda la sangre. Con lo cual, el marco teórico ya está, ¿no? Sí que parece que una infección aguda, potente, fuerte, puede generar un accidente cardiovascular, no solo infarto, porque está infarto, sí puede ser también accidentes cardiovasculares cerebrales, etcétera. Y entonces, pues vamos a ver, después de una gripe, ¿hay mayor riesgo de accidente cardiovascular o de infarto? Bueno, pues vemos cómo el riesgo en la primera semana es 6 veces mayor de tener un infarto, en realidad es un infarto o es un accidente cardiovascular, es 6 veces mayor que antes de tener la gripe. Y esto en la Comunidad Valenciana pasa, y lo vamos a publicar próximamente. O sea que la cantidad de infartos asociados a gripe es elevadísima. Lo que pasa es que un sujeto entra con un infarto y se le va a diagnosticar de infarto, no de gripe, no de gripe, que es el origen del infarto. ¿Y qué pasa con la vacuna? Bueno, pues hay ensayos clínicos, porque esto es un metaanálisis de ensayos clínicos, no son muy recientes, pero el metaanálisis es importante, cómo disminuye la vacunación de la gripe, disminuye la incidencia de infartos de miocardio.
Luego ya está. Es decir, si vemos que hay más infartos tras la gripe, ponemos la vacuna y nos disminuye los infartos, pues ya no hay duda de que tenemos que empezar a hablar de un long flu, es decir, consecuencias de la gripe más allá del efecto agudo. Y después de esto, el que haya todavía gente que dude de la importancia de la vacuna de la gripe, pues es para colgarlos de un palo. Y no solo hemos hablado que no solo es la gripe, sino que son infecciones fuertes. Bueno, pues también están empezando a salir estudios de qué ocurre después de una infección en la persona mayor de VRS. Y aquí vemos cómo el riesgo se aumenta, la ratio aumenta en 3.5, es decir, aumenta 3 veces el riesgo de tener un infarto o un accidente cardiovascular después de una infección por virus respiratorio sincitial, que luego nos comentarán. Y también, no solo virus, también bacterias. La neumonía en la comunidad, y no hace falta que sea hospitalizada, una neumonía también desencadena síndrome coronario agudo con un 5% mayor de incidencia después de una neumonía que si no hubiéramos tenido la neumonía. Y en este punto importante, que aquí en Valencia la doctora Rosario Menéndez en la FE, muy implicada en este tema y nos dio hace un par de años una conferencia extraordinaria sobre esto, se ve como en el momento del ingreso de los sujetos que tienen una neumonía adquirida en la comunidad, si se hacen biomarcadores, ya se puede predecir quién va a tener un accidente cardiovascular. Es decir, que en el momento en el que una persona debuta con una neumonía, ya se ponen en marcha todos los procesos proinflamatorios que te van a desencadenar y que puede ser predecible. Es decir, que la neumonía no se acaba cuando uno sale del hospital o no acaba cuando se le acaba el tratamiento. Luego hay consecuencias. Bueno, y lo mismo estamos viendo con otra infección, el herpes zóster. También se ha visto que el riesgo de herpes zóster, el riesgo de cardiovascular tras un herpes zóster también aumenta. Este estudio, que es el más importante, muestra que hasta 12 años después de tener un herpes zóster puedes tener un accidente cardiovascular con más frecuencia. 12 años a mí me parece demasiado. Y es un estudio para mirarlo con lupa. Es decir, que sí que parece que hay un mayor riesgo en el primer año, y este estudio, que es el último publicado, pues a mí me da que pensar que a lo mejor hay un sesgo hacia que hay demasiados infartos y que a lo mejor lo que estamos viendo es que la gente que tiene un herpes zóster es gente que está más débil. Y entonces... Pero en fin, bueno, y ahora lo último ya, o casi lo último, que está ahora moviéndose bastante, y es si hay relación entre los herpes virus y la demencia. Hace poco salió en los periódicos, hará un año así, cómo el virus de Epstein-Barr se asociaba muchísimo al Alzheimer. Además, con unos ratios que es impensable, ¿no? Era un ratio, creo que era de 32, eso es imposible, ¿no? Ahí había un sesgo seguro. Pero, en fin, lo que está claro, y esto se ha hecho en modelos en el laboratorio, es que el herpes virus tipo 1, es decir, que nos produce la fiebre, ¿no? Que nos produce el herpes labial, este sí que es capaz de entrar, atravesar la barrera hematoencefálica y entrar en el cerebro. Es el único virus que se queda latente en el cerebro. Y esto se sabe porque cuando se hacen estudios de genéticos en cerebros de personas fallecidas sin sintomatología de infección y se busca el material genético del herpes virus, se encuentra en cerebros humanos. ¿Vale? Luego, esto está claro. Y además lo que se ha visto es que cuando hay una infección, una encefalitis por virus de herpes simple, que las hay, entonces sí que se generan sustancias que son las que generan las placas del Alzheimer. ¿Vale? Luego sí que parece que haya una relación del herpes simple con la demencia.
Y lo que se acaba de publicar ahora es que cuando este sujeto o un sujeto, esto se ha hecho todo en modelos animales, cuando sobre este cultivo de neuronal en el que hemos infectado previamente con virus de herpes simple, ponemos un virus de varicela zóster, entonces se aumenta muchísimo la producción de la beta amiloide y del p-tau, que son los que producen el acúmulo. Luego, parece ser que una infección por virus de herpes zóster puede desencadenar una reactivación del virus herpes simple que está acantonado en el cerebro y entonces que sea un desencadenante de la demencia. Hay estudios epidemiológicos, hay bastantes, y hay unos que muestran que hay una relación entre tener herpes zóster y demencia, pero hay otros que no lo encuentran. Pero cuando se hace un metaanálisis de estos estudios, sí que se encuentra que, esto es con la vacuna, cuando en los países donde se ha administrado la vacuna Zostavax, que es la vacuna de virus vivos atenuados que se administró hace años, se vio cómo los sujetos a los que se les había administrado Zostavax tenían mucho menos herpes zóster, pero también lo que se vio es que había una disminución a lo largo de 7 años de la demencia, una disminución de un 30% de demencia. Tanto la demencia como de Alzheimer. Y este estudio está pendiente de ser publicado ahora, yo creo que es muy importante, y es en el Reino Unido pusieron el Zostavax y pusieron una fecha. Aquellos nacidos antes del día 2 de septiembre del año 33 no eran candidatos a la vacunación y los nacidos después sí. Se pone un corte, a partir de aquí vacuno y antes no vacuno, ¿vale? Y entonces lo que se ve es que los nacidos antes, solo un 1 por 10.000 de los sujetos recibieron la vacuna y los que nacieron después de esa, dentro del grupo de edad del que estaba recomendado, un 42%. Bueno, y entonces lo que se vio es, al cabo de 7 a 10 años, cómo iba los diagnósticos de demencia y de Alzheimer en estos dos grupos, porque esto al final es un estudio cuasi experimental. A partir de aquí no tengo vacuna, a partir de aquí sí que tengo vacuna. Y lo que se vio es esto. Fijaos cómo la demencia va aumentando con la edad, ¿no? Pero hay un escalón clarísimo a partir del día 2 de septiembre de los que nacieron antes del día 2 de septiembre del año 33. Es decir, que este estudio cuasi experimental sí que muestra que la prevención del herpes zóster puede tener impacto sobre el desarrollo de demencias. Bueno, ya para acabar, ya lo ha insinuado el profesor Ángel Gil. Bueno, conforme pasa el tiempo, la reserva funcional del organismo va cayendo. Vosotros, los jóvenes, no os preocupa, a mí ya me preocupa más. Va cayendo y va cayendo con la edad. Y lo que parece que está claro es que una infección aguda en una persona frágil puede llevarla a ser dependiente. ¿El por qué ocurre esto? Bueno, pues hay varias hipótesis. Está pendiente, pues hemos hablado del inflammaging, de que la inflamación esta que se tiene basal en las personas mayores, cómo esa inflamación puede generar, si se aumenta por una infección aguda, puede generar un daño tisular, además del encamamiento, y puede aumentar empeorar otras patologías, con lo cual al final lo que vemos es que esta curva de descenso de las capacidades vitales, cuando se tiene una infección, produce una caída brusca de esa capacidad vital, y esta caída brusca que nunca llega luego a recuperar el nivel que tenía. Y si lo que se ha visto es que personas frágiles que cogen una infección aguda pueden pasar a ser dependientes. Y esto ya lo comenté yo el año pasado, que es el caso de mis padres. Mis padres eran frágiles, pero no dependientes, vivían solos. Mi madre cogió una neumonía
y a partir de ahí pasaron a ser dependientes los dos, con lo que supone de incremento de coste y de pérdida de calidad de vida. Bueno, pues como conclusión, que necesitamos mejorar el conocimiento de las enfermedades y de su prevención. No todo acaba cuando se cura o cuando a la semana, que las consecuencias de estas enfermedades pueden ir más allá de la fase aguda y que estos hallazgos hay que tenerlos en cuenta para planear los programas de vacunación. Y esto nos enlaza con mi primer comentario de los conflictos de intereses. O hacemos o invertimos más en investigación o no tendremos datos fiables y buenos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. A ver si ponen la diapositiva. Yo, en la misma línea de Javier, y para no perder comba, yo también diría que la inversión en prevención es la mejor inversión que podemos hacer para tener una sanidad sostenible, como ha dicho Ángel Gil. Yo me voy a centrar a hablar de los calendarios de vacunación en adultos, pero fundamentalmente cobertura de vacunación en la Comunidad Valenciana. A ver si pasa. Bueno, la siguiente es mi potencial conflicto de intereses. Como ha dicho Javier, adelante, abajo. Vale. Mi potencial conflicto de intereses es, después de 30 años trabajando en vacunas, en la administración sanitaria, pues he recibido y sigo recibiendo bolsas para asistir a congresos, para actualizar mi formación y para participar y dar información y difundir temas en el mundo de las vacunas de prácticamente todos los laboratorios que comercializan o han comercializado vacunas. También mi potencial conflicto de intereses viene marcado por mi puesto de trabajo y en relación con las vacunas, y también quiero decir que lo que yo exponga aquí, aunque hoy hablo solamente fundamentalmente de datos, reflejan no necesariamente la opinión de la empresa para la que trabajo. Este es el calendario de vacunación a lo largo de la vida de este año, aprobado por el Consejo Interterritorial el 19 de diciembre del año 2022. Pero nos centraremos fundamentalmente en estos apartados. Tal vez, como ha dicho Ángel, tengamos que añadir, o seguramente tendremos que añadir, alguna fila y alguna columna, pero las filas seguro que tendremos que añadirlas en un futuro cercano. Yo me voy a centrar en la vacunación en la edad prenatal, en la vacunación de la mujer embarazada y fundamentalmente en la vacunación de las personas adultas. Esto, como continuación del calendario aprobado por el Consejo Interterritorial, tenéis que hablaré fundamentalmente de la varicela, no voy a hablar, aunque es importante la vacunación de personas adultas que no han pasado la varicela, hacerle determinación serológica y en función de eso vacunar de la varicela. Hablaré del herpes zóster, hablaré de la enfermedad neumocócica, hablaré de la gripe y hablaré de... Esto es el calendario, pero para grupos de riesgo. Antes Nati ha puesto el calendario de vacunación en grupos de riesgo. Este es el calendario aprobado también por el Comité, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde podéis ver la indicación de distintas vacunas en función de los grupos de riesgo. Y este es el calendario vigente en la Comunidad Valenciana. Es un calendario del año 2017. Aunque fuimos la primera comunidad que tuvo un calendario de adultos, allá por el 2005, nos quedamos estancados a partir de cierto año, y este es el calendario que tenemos vigente en este momento y está en una fase legislativa para mejorar y adaptar el calendario al calendario de manera formal, de manera normativa, pero de manera informal, bueno, mediante protocolos ya lo tenemos adaptado. Y podéis ver las vacunas incluidas en el calendario de la Comunidad Valenciana.
esto lo podéis ver en la página web, y podéis ver el calendario para personas sanas y el calendario para personas con determinadas condiciones de riesgo. Todo esto está en la web de la Consellería de Sanidad. Os lo digo porque, desde luego, no es una web muy intuitiva y no mucha gente sabe llegar aquí. Y es sencillo llegar si lo conoces, como todo, pero no es nada intuitivo, y ahí podéis ver los calendarios vigentes y los protocolos vigentes al respecto. Aquí tenéis el calendario para la vacunación el protocolo de vacunación en personas adultas, tanto de adultas sanas como personas de riesgo. No me voy a extender más en esto porque lo tenéis a golpe de ratón, aunque hay que saber llegar a él en www.sp.san.gva.es, y en el apartado vacunaciones lo tenéis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la vacunación en edad fértil, fundamentalmente en mujeres embarazadas. Sabéis que en este momento a las mujeres embarazadas estamos recomendando todas estas vacunas. Vacuna de la gripe en cualquier trimestre del embarazo, vacuna de la difteria, tétanos, pertussis en el tercer trimestre de embarazo, fundamentalmente a partir de la semana 26-27. Otras vacunas inactivadas en circunstancias muy especiales, vamos a pasar de ellas, no nos vamos a centrar en ellas. La vacuna de COVID, luego Aurora hablará más detenidamente de algunos de los grupos donde ya hemos vacunado de COVID y se propone también su vacunación para la temporada otoño 2023-24, y la vacuna de monkeypox, que se ha utilizado muy poco en mujeres embarazadas, solamente fundamentalmente en personas sanitarias que han estado en contacto con casos de COVID. Y estas son las coberturas que tenemos. Esto os lo pongo aquí, pero lo podéis ver en cualquier momento en la web del Ministerio de Sanidad. Esto es algo por lo que llevamos luchando muchos años los que trabajamos en sistemas de información, en sistema de información de vacunas, para tener una web donde a nivel del Estado español podamos ver coberturas de vacunación. En este caso están los 5 últimos años, del año 2017 al 2021, donde se puede ver por tipo de vacuna, por año y por dosis y población de riesgo, y por comunidad autónoma comparando entre comunidades autónomas o comparando comunidades autónomas con el Ministerio. Estas son las coberturas de vacunación que tenemos nosotros y que tiene el Estado español en la vacunación de mujeres frente a difteria, tétanos, pertussis de baja carga en mujeres embarazadas. Como podéis ver, la evolución de las coberturas, vemos que estamos un poco por encima de la media del Estado español. Estamos con 3 puntos por encima. En el año 2021 tenemos un 90,30% de cobertura frente a un 87%, y siempre hemos estado un poco por encima de la media del Estado español. En esto podemos decir que estamos muy bien. Siempre es susceptible de mejorar, pero que estamos muy bien. Pero aquí he añadido la evolución para el año 2022, donde hemos bajado un poquito. No podemos bajar la guardia. La cobertura de difteria, tétanos, pertussis en mujeres embarazadas en el año 2022 ha bajado casi 4 puntos en relación al 21. Y eso nos ha pasado con muchísimas de las vacunas por el tema de la pandemia. Y también lo pongo esto, aunque luego lo repetiré, ver cómo evolucionó la cobertura en mujeres embarazadas frente a la gripe. Podéis ver cómo la tendencia es espectacular, pero seguimos teniendo coberturas 9 puntos por debajo en el 2022 con respecto en mujeres embarazadas de gripe con respecto a la vacuna de difteria, tétanos, pertussis. También sabemos que el periodo de vacunación de la gripe se limita en el tiempo, desde octubre hasta febrero habitualmente, y la vacunación, aunque es en todos los trimestres, eso puede condicionar en cierta medida. Bueno, porque estamos vacunando ya un poco, después de hablar de la vacunación del difteria, tétanos, pertussis en mujeres embarazadas, vamos a hablar de la vacunación de la gripe. La vacunación de la gripe, Javier ha expuesto los riesgos
no solamente de padecer la enfermedad, sino posteriores a la enfermedad. El riesgo de hospitalización de la mujer embarazada con gripe es mucho mayor. Hay un mayor riesgo de comorbilidades, de complicaciones en personas embarazadas con comorbilidades, y la infección gripal puede provocar de manera no frecuente, pero puede provocar aborto espontáneo y prematuridad. Y además, la vacunación de la gripe en la embarazada protege al neonato los 6 primeros meses de vida, que sabéis que las vacunas de las que disponemos de la gripe no están indicadas en personas, niños menores de 6 meses, con lo cual estamos protegiendo, igual que con la tosferina, a la madre, pero también al neonato, hasta que empieza a poder ser protegido mediante el uso de una vacuna. Sabéis que la pauta es una dosis en cualquier trimestre del embarazo, y hay que aprovechar los contactos de las revisiones de la mujer del embarazo, pero también cualquier contacto que pueda tener la mujer con el sistema sanitario durante la campaña de vacunación de la gripe. Aquí tenemos los datos de vacunación de gripe en embarazadas en nuestra comunidad. Los datos provienen del sistema, se llama SIVAMIN, el sistema de información en vacunación e inmunología, inmunización, y podéis ver la evolución de las coberturas de gripe en embarazadas desde el año 2017 al 2021. Como podéis ver, también estamos un poco mejor a nivel de Comunidad Valenciana que a nivel del Estado español, y como podéis ver, también la tendencia ha ido en aumento, y veis que el año 2021 fue el mejor año que hemos tenido de gripe en todo el tiempo que llevamos realizando campañas de vacunación de la gripe, y la cobertura en mujeres embarazadas casi rozó el 80% frente a una media del 55% del Estado español. Aquí también estamos bien, pero, como os he dicho, hemos bajado 2 puntos en la temporada 22-23 con respecto a la temporada 21-22. También la curva, empezamos con unas coberturas muy bajas en el año 2011, que fue el primer año donde incluimos la vacunación en embarazada como recomendación de vacunación en gripe, pero el incremento ha sido la tendencia, y el incremento ha sido muy bueno. Pero, lo dicho, no tenemos que bajar la guardia con respecto a la vacunación de gripe en embarazadas, e intentar alcanzar las coberturas que tenemos para la vacunación de tosferina en la mujer embarazada. Bueno, ¿qué hay de nuevo para la vacunación de gripe en personas mayores? Pues lo nuevo que planteamos para la vacunación de gripe en personas mayores para la temporada 23-24, podéis ver en el enlace que nos vamos a pinchar las recomendaciones provisionales de la ponencia de vacunas y aprobadas por la Comisión de Salud Pública, pero hay 3 cosas nuevas. Una, la vacunación en niños, que han hablado de ella, y como el objeto de mi intervención es la vacunación de adultos. Con respecto a la vacunación de adultos, está la vacunación en grupos de riesgo, donde se han añadido algunos grupos de riesgo nuevos en la vacunación de la gripe para la temporada 2023-2024, el tabaquismo, CUSIN, el tema de las personas que trabajan en granjas para evitar la gripe zoonótica, y la principal novedad para esta temporada 23-24 es que volvemos a indicar la vacunación de gripe en edad en las personas de 60 o más años. Sabéis que nosotros fuimos la primera comunidad que puso en marcha la vacunación de gripe a partir de los 60 años por edad, que luego en el año 2015 se volvió a subir esa edad a los 65 años, y ahora para el 2023-2024, como novedad y para estar en línea con otras comunidades que ya tienen esta vacunación en personas de 60 o más años, vamos a vacunar también por grupo de edad personas de 60 o más años, además de los grupos de riesgo. Bueno, antes se han puesto datos del impacto en cargas de enfermedad de
de la gripe en España. Aquí estos son datos, una estimación de los CDC americanos para la temporada 22-23, y en Estados Unidos estimaban que habría entre 27 y 54 millones de enfermos por gripe, que habría entre 12 y 26 millones de consultas por gripe, que habría entre 300 y 650.000 hospitalizaciones por gripe, y esperaban entre 20.000 y 59.000 muertes por gripe. Estos son los datos últimos que también ha puesto Ángel, de los que disponemos del Instituto de Salud Carlos III, del grupo de trabajo de gripe, donde podemos ver el impacto de la gripe en España en la última temporada, que podemos decir que hemos tenido normalizada, pre-COVID. Y ahí tenéis los datos del impacto de la vacuna en mayores de 64 años, con un 26% de hospitalizaciones evitadas, con un 40% de ingresos en UCI evitados, y el número de muertes atribuibles a la gripe que podría haber causado en España en esa temporada se habló de casi 4.000 casos. Esto es el impacto de la gripe en números de salud, en cifras de salud, no en cifras económicas, que es mucho mayor. Bueno, ¿cómo estamos de cobertura de gripe? Ahí tenéis, ya sé que esta diapositiva es un poco farragosa porque está mostrando la evolución de las coberturas de gripe en la Comunidad Valenciana con respecto a las desde el año 2017 al 2021 y con respecto a las coberturas a nivel del Estado español. Como podéis ver, marcado si nos fijamos en la parte inferior, cuando aparecen las coberturas en el grupo por grupos de edad, la desagregación que se hace es gripe entre 60 y 64 años. Vemos que estamos por debajo de la cobertura del Estado español, porque nosotros no tenemos puesto en estos años, en estas temporadas, no tenemos indicado la vacunación de la gripe en este grupo de población de 60 a 64 años, y estamos en unas coberturas del 22% en el último año de un 32%, es un 33%, mientras la media del Estado español está en un 35%. En las coberturas en personas de 65 o más años estamos prácticamente igual en la media del Estado español, con un 69,54%, y, sin embargo, cuando hablamos de coberturas en el grupo entre 65 y 74 años, estamos ligeramente por debajo del Estado español. Fundamentalmente, en Comunidad Valenciana, la gripe la tienen muy asimilada, la vacunación de la gripe está muy imbricada en las personas de más de 75 años. Eso de siempre. Pero hay un trayecto muy importante donde tenemos que insistir, es en el grupo de 65-74 años. Si vemos también la gripe en embarazadas, veis que estamos por encima, como os he mostrado antes, tenemos un 79%, y cuando hablamos de gripe en profesionales sanitarios, somos los que mayor cobertura de vacunación de gripe tenemos en profesionales sanitarios. Me quedan 2 minutos, acabaré en tiempo, no te preocupes. Esto es la evolución de la cobertura de gripe desde el año 2007 al 2023. Hemos bajado 15 puntos, ojo. Esto es la cobertura por grupos de riesgo. Como podéis ver, la cobertura por departamentos en grupos de riesgo en personas diabéticas, tenemos, esto es con temporada 21-22 y temporada 22-23, tenemos en personas diabéticas, según diagnósticos CIE, estamos alrededor de un 55%. Veis que hay una gran heterogeneidad, pero en unas cifras por encima casi todos del 50%. Cuando hablamos en personas con VIH, esa cobertura desciende. Son personas que están siendo vistas por el sistema sanitario, pero desciende, estamos en un 40%, también ha descendido una media de 5 puntos en casi todos los departamentos.
Y cuando vemos a personas con patología renal crónica, según códigos CIE, tenemos unas coberturas de un 70%. Son coberturas buenas, pero tenemos que insistir en estos grupos de riesgo. Ángel ya ha hablado de los combos de vacunas que se están trabajando, vacuna conjunta de gripe y COVID, vacuna conjunta en su momento, seguramente en unos años, de COVID y gripe y VRS, pero eso está por venir. Y voy a hablar rápidamente del herpes zóster. Estos son los datos de las instrucciones de vacunación del herpes zóster en la Comunidad Valenciana y el protocolo de finales de marzo de este año. Sabéis que empezamos a vacunar de herpes zóster en grupos de riesgo. En grupos de riesgo, esto ya lo ha puesto Ángel, empezamos a vacunar en grupos de riesgo en octubre del 2021 en los servicios de medicina preventiva y hemos empezado a vacunar en personas por edad nacidas en el 58 y en el 43 en abril de este año. Aquí tenéis cómo podemos declarar en el sistema y cómo en el sistema está disponible desde el 1 de abril. Está disponible desde el 1 de abril la posibilidad de realizar envío de cartas. No lo vamos a poner esto porque no tenemos tiempo. Aquí hay una dirección donde podemos ver la cobertura en estos dos grupos de población, de la cohorte de 1943 y la cohorte de 1958, datos del día 14, las coberturas podéis verlos por departamentos. Ahí podríamos hacer una desagregación por departamento de salud y por zona básica. Estas son las coberturas. Tenemos una cobertura del 18% en Comunidad Valenciana en personas nacidas en 1943 y del 16% en nacidas en el 58, pero podéis ver que hay una gran heterogeneidad por departamentos en función de cuándo han empezado a implementar esta medida. Tenemos coberturas en algunos departamentos que están próximos al 40%, globalmente, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de cobertura de primera dosis, ¿vale? Esto es la misma cobertura que hemos visto antes por zona básica. Aquí es muy difícil verlo en el mapa, pero por zona básica, en función de cómo se ha implementado la vacunación, nos encontramos con grandes discrepancias, grandes diferencias. Finalmente, Neumo 23, Neumo 13, Neumo conjugado, está desde siempre en el calendario de grupos de riesgo incluido, en el calendario de Comunidad Valenciana sigue estando incluido, pero las coberturas son decepcionantes. Estas son las coberturas de vacunación con al menos una dosis en función de la cohorte de nacimiento en nuestra comunidad. Como podéis ver, he diferenciado entre vacunados con Neumo 13 o vacunados con Neumo 23, pero las coberturas, según año de nacimiento, ya me he fijado en nacidos en el 55, 56, 57 y 58, no llegan apenas al 5%. Y las coberturas de tétanos difteria en personas de 65 años con al menos una dosis, nacidas en el 56, la tenemos en casi un 50% y nacidas en el 57 en un 50,3%. Estas son las coberturas que tenemos. Pensamos que tenemos muy buenas coberturas, pero vemos con estos datos que no estamos llegando a la población mayor. Un último recuerdo antes de dejar que suba Aurora. La vacunación del neumococo no es una vacunación que vaya conjuntamente con la gripe. La vacunación del neumococo se puede hacer a lo largo de todo el año. La neumonía se da más como complicación de la gripe, pero aparece a lo largo de todo el año. Y por mi parte, nada más.
Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación a todos vosotros, a Mara, Nati y Javier Díez. Mi presentación es sobre COVID, lo siento, porque es un tema que a todos nos cansa mucho, ¿no? Imaginaros a nosotros, también nos cansa mucho, pero bueno, es un poco con vista a futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, qué podemos esperar de la vacunación COVID. Vale, como recuerdo, como antecedentes, sí me gustaría recordar que el objetivo de la estrategia de vacunación COVID desde el inicio siempre ha sido reducir la morbilidad y mortalidad por COVID. Ese siempre ha sido el objetivo fundamental. Como todos sabéis, se elaboró una estrategia y se elaboraron diferentes actualizaciones en función de la evidencia que iba apareciendo, no solamente sobre las vacunas, sino también sobre la situación epidemiológica, que fue cambiante a lo largo del tiempo. Ahora vamos a ver un par de gráficas. Y por último, ya la última actualización fue en febrero de 2022. Y la idea que queríamos, bueno, ahí después de febrero de 2022, surgió en Europa la idea de vacunar también en primavera, antes de la campaña de otoño, y desde el Consejo Interterritorial veíamos que la población y los sanitarios en general estaban bastante cansados con respecto a volver a vacunar, ¿no? Y finalmente decidimos desde la propia ponencia de vacunas que la inmunidad de la población era lo suficientemente buena y la situación epidemiológica, ahora lo vamos a ver, como para no recomendar esa vacunación en España y ya pasar directamente a hablar de campaña de otoño y romper un poco la dinámica que veníamos siguiendo durante toda la pandemia. Por eso, en la campaña de otoño del año pasado, de la temporada, bueno, de este año, 22-23, retomamos un poco cuál iba a ser el objetivo de esta campaña y era prevenir la enfermedad grave, ¿no?, en la población de mayor riesgo de sufrir complicaciones tras tener una infección por el coronavirus, por SARS-CoV-2. En este momento ya se restringieron las recomendaciones a la población de 60 y más años, a las personas internas en residencias de mayores y otros centros de discapacidad, personas con condiciones de riesgo y luego, en cuanto al personal sanitario y sociosanitario, también se restringía la recomendación a aquellos que trabajaban en residencias de mayores o de atención a la discapacidad. En este momento también se cambió un poco la vacuna y se optó por vacunas adaptadas frente a las variantes que estaban circulando en ese momento y se recomendaba una dosis y también se recomendó la administración conjunta de las vacunas de gripe y COVID-19. Pero sí que se seguía recordando, ¿no?, la importancia de vacunar a aquellas personas que realmente no se habían vacunado con anterioridad, con una pauta completa, etcétera. ¿Y qué vacunas utilizamos a lo largo de toda la pandemia? Pues he puesto ahí los nombres, vacunas de ARN mensajero, de adenovirus y de proteínas. La que está en rojo es porque no había puesto el nombre comercial y veo que no figura, es J-Covdem, la vacuna de Janssen, y el número de dosis que se administraron. Como veis, con muchísima diferencia, se administraron muchísimas más vacunas de ARN mensajeros, fundamentalmente Comirnaty y Spikevax. Y aquí hay algunos datos sobre la vacunación COVID en España. Yo creo que es muy importante recordarlo porque realmente en España se ha vacunado muchísimo frente a COVID-19. Se han administrado más de 105 millones de dosis en España y aquí he añadido la vacunación con pauta completa, no solo en la población mayor de 12 años, etcétera, sino que he querido centrarme en la población mayor de 40 años, que efectivamente es la que más riesgo tenía de padecer enfermedad grave en caso de
tener la infección, ¿no? Y tenemos unas coberturas bastante elevadas de pauta completa, incluso con una dosis de recuerdo. Y en rojo están las coberturas de vacunación, el número de personas vacunadas y la cobertura de vacunación en personas de 60 y más años en la administración de una dosis con vacuna adaptada en la temporada de otoño. Bien, en esta gráfica lo que se muestra es la evolución de la epidemia de COVID-19 en España, pero centrada en las personas mayores, o sea, con 60 y más años de edad. Sabéis que desde marzo del año pasado, de 2022, se centró la vigilancia epidemiológica en la detección de casos en personas de más de 60 años, y a partir de junio se centró la vigilancia en la notificación de casos graves, o sea, casos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos. Entonces, lo que se ha recogido en esta gráfica son solamente casos de 60 y más años de edad. Entonces, bueno, por centrarme un poco en la última parte, se observa que desde verano del año pasado realmente hay un aplanamiento de la curva con realmente un número de casos mucho más bajo de lo que se venía viendo hasta este momento. Realmente el descenso comenzó en el último cuatrimestre del año pasado, y a pesar de que sí que se sigue observando un aumento de casos graves tras cada periodo vacacional, digamos, ¿no? Hay un aumento de transmisión cuando las personas se juntan. Pues después de Semana Santa, o sea, después de Semana Santa se observó un aumento ligero, pero realmente en términos de gravedad no se observa, digamos, los grandes números que observábamos hasta el último cuatrimestre del año pasado. En la siguiente gráfica lo que se muestra es una conjunción de los casos, de la incidencia de los casos de COVID, junto con los datos que tenemos de cómo iban surgiendo las diferentes variantes y en qué momento se producían, ¿no? Estimando el número de casos producidos por cada una de las variantes. Se observa cómo a partir de febrero del año pasado, o sea, de 2021, perdón, de 2021 surgió la variante alfa, que se hizo, digamos, fue la dominante desde ese momento, y cómo desde julio del año 2021 tomó el relevo la variante Delta, y a partir de ahí a partir ya de diciembre de ese mismo año, de 2021, fue la variante Ómicron la que se encargó, digamos, de coger el relevo y ser dominante en todas las infecciones que ocurrían en la población. En este caso también es población mayor de 60 años. Con el relevo, digamos, el cambio de una variante a otra, se producía un aumento de incidencia, pero sin ninguna duda fue desde el momento en que empezó a ser dominante la variante Ómicron cuando realmente se observa un aumento muy importante en la transmisibilidad, así como un aumento muy importante en la transmisibilidad, pero no, sin embargo, sabéis que esta variante acumula un montón de mutaciones que hacen primero que sea más transmisible, pero también que tenga un escape inmune importante. O sea, es capaz de escapar a los anticuerpos generados no solamente por las vacunas, sino por infecciones anteriores. Entonces, es cuando se produce la gran subida, y desde ese momento, desde finales de 2022, es esta variante la que está dominando en nuestro país y en general en todo el mundo, y a partir de ahí se observa cómo la propia variante Ómicron, ¿no? Se van seleccionando determinados linajes que son los que van digamos, dominando en la transmisión. Sin embargo, no se ha observado desde que entró la variante Ómicron un aumento, digamos, en la gravedad de los casos, sino todo lo contrario. Los casos en general
se muestran más leves que con las variantes anteriores. A partir de ahí pues han ido dominando, como digo, diferentes linajes, primero BA1, BA5, luego a partir de BA2 surgieron las otras variantes y ahora las que están dominando son derivadas de la BA5, que son la XBB, sobre todo XBB 1.5, y también se está viendo últimamente nuevas variantes XBB 1.9 y 1.12 también. Bueno, sí quería comentar que antes he dicho que a partir de diciembre de 2021 empezó a surgir la variante Omicron de una manera dominante, ¿no? Era la cepa que circulaba mayoritariamente en nuestro país y por eso he rescatado cuáles eran las coberturas de vacunación en ese momento y sobre todo estamos hablando de personas de 60 y más años, cuáles eran las coberturas de vacunación y podéis ver cómo las coberturas, digamos, de vacunación en mayores de 40 años estaban por encima del 94% en España y las personas con una dosis de recuerdo, la cobertura era superior al 84% en personas mayores de 70 años. Con lo cual, en ese momento, el hecho de que tanto la variante Omicron producía enfermedad menos grave, también lo que influía ahí era la protección, ¿no? que suponía el haber estado vacunado. O sea, teníamos una población altamente protegida por vacunación y también por infección previa, pero fundamentalmente por la vacunación en ese momento. Es verdad que luego, con la variante Omicron, las personas se han ido infectando y eso lo que ha hecho ha sido que nos hemos ido, digamos, protegiendo con una inmunidad híbrida, tanto por parte del desarrollo, ¿no? de anticuerpos por la infección, pero también por la vacunación. Yo creo que ese es un aspecto importante que no debemos de olvidar. Hay diferentes artículos que muestran aspectos diferentes de la evolución, ¿no? Intentan explicar por qué se han ido seleccionando unas variantes, unos linajes de virus y no otros, y por qué es lo que ha estado influyendo. Pero hay un artículo de revisión que a mí me parece fantástico y que ha aparecido en este mes en Nature Reviews Microbiology, y se centra mucho en intentar explicar qué es lo que fue apareciendo, o sea, cuáles eran las presiones del ambiente para que durante el primer año se seleccionaran unas cepas frente a otras y que fueran las responsables primero de la transmisión del virus y segundo de la gravedad de las infecciones, ¿no? Y luego durante el segundo y tercer año, como también igual, cuáles fueron las presiones que hicieron que se seleccionaran unas cepas y no otras. Es un artículo muy interesante, muy largo, que finalmente lo que establece es una serie de escenarios, ¿no? de qué es lo que nos espera a partir de ahora, ¿no? En función del estudio que hemos ido haciendo evolutivo del propio virus. ¿Qué es lo que nos espera de ahora en adelante? Bueno, pues habla de un mejor escenario en el que se produzcan cambios antigénicos en el mismo sentido que están ocurriendo con la variante Omicron, ¿no? Y dentro de la propia variante Omicron, y donde la combinación de vacunación e infección previa protege frente a enfermedad grave, es decir, que habrá una respuesta inmune amplia frente a nuevas variantes del virus. Y habla de que en realidad hay una nueva onda de infección cada 4 meses, que es lo que se estima que dura la efectividad de las vacunas, ¿no? Frente a infección, no frente a enfermedades graves, porque el hecho de tener una inmunidad digamos de base, protege frente a enfermedad grave, pero frente a infección realmente las vacunas protegen alrededor de 4 meses. Entonces, eso es lo que hablan como el mejor escenario. Pero luego hay un escenario alternativo, ¿no? Que es la emergencia de una nueva variante que a su vez tenga una constelación de mutaciones
y alteraciones fenotípicas, que vaya surgiendo otras nuevas variantes a su vez. Y esto sería lo que se conoce en gripe también como el shift, o sea, el cambio brusco de las variantes que tenemos ahora a unas nuevas variantes que procedan de la variante o sea, de la cepa original o de otras que han quedado dormidas y mantenidas. Ellos hablan sobre todo en población inmunodeprimida. Entonces, en este caso, podemos tener nuevas ondas mucho más virulentas que Omicron y que puedan causar enfermedad grave a un mayor número de personas. Sin embargo, al final lo que acaba diciendo el artículo es que realmente es muy difícil predecir de qué parte del genoma surgirán los futuros linajes y si serán el resultado de un salto evolutivo brusco o más gradual, ¿no?, siguiendo un poco la variante Omicron, similar a lo que se produjo a lo largo de 2022, ¿no?, a finales de 2022, cuando surgió la variante Omicron, y a partir de ahí todas las nuevas linajes o cepas que van surgiendo son derivadas de la Omicron, o sea, de la dominante va surgiendo otra y así sucesivamente. Bueno, y en paralelo también quería comentar ¿no?, qué es lo que predicen los modelos con respecto a cómo va a cambiar esto de la vacunación, sobre todo cómo va a cambiar la situación epidemiológica y cómo podemos responder desde estrategias de vacunación para intentar controlar la enfermedad grave de COVID-19. En este sentido, quería resaltar un trabajo que se está haciendo dentro del ECDC a nivel de la Unión Europea y donde participan grupos españoles. Fundamentalmente hay un grupo de la Universidad Carlos III de Madrid que está participando de forma muy activa con un modelo que desarrolló dentro del en colaboración con la ponencia de vacunas durante toda la estrategia de vacunación, y lo que hacen son predicciones a corto y muy largo plazo. Lo bueno de los modelos matemáticos es que es verdad que depende mucho de con qué lo alimentes, pero lo bueno es que puedes probar estrategias muy rocambolescas y ver, ¿no?, cuál es la predicción que se hace en función de los datos que introduzcas. Y lo bueno también es que están participando diferentes modeladores matemáticos con modelos muy diferentes, muy diversos, que algunos van al detalle, como este, que es un simulador EpiGraph, es la denominación, donde miden, modelan las personas de forma individual y dependiendo de la actividad profesional que realizan e incluso de la actividad lúdica que realizan. A mí me parece que son modelos muy interesantes que pueden hacer predicciones también interesantes. En este caso, lo que hacen es predicciones a corto plazo, como 9 meses, 12 meses, pero luego hacen predicciones incluso hasta 10 años, lo cual tiene un grado de incertidumbre enorme, pero bueno, es interesante ver qué aspectos o qué resultados dan esos modelos. Esto es público, no he puesto el enlace, pero todas las predicciones que se realizan dentro de este consorcio son públicas y se pueden acceder a ellas, ¿no? Entonces consideran diferentes escenarios en función de diferentes niveles de pérdida de inmunidad con el tiempo y también la aparición de nuevas variantes. Entonces, con el simulador EpiGraph, ahí lo que se ve en la primera fila hay 3 columnas, ¿no?, en cómo funciona la infección y la enfermedad en niños, adultos y en mayores, y por filas es en función de la predicción de infecciones, de hospitalizaciones y de fallecimientos abajo. Lo que se observa en este simulador es que a corto plazo habrá una reducción, y siguiendo con la estrategia que estamos planteando, reducción del 30% de infecciones en un escenario optimista, que es el escenario que tenemos ahora mismo, y una reducción del 15% en caso de escenarios pesimistas, o sea, es decir, que haya una nueva variante totalmente diferente que tenga un alto escape inmune. Y a largo plazo estas predicciones estiman una reducción en el número de infecciones de entre un 7 y un 17% dependiendo de la estrategia y del escenario posible. Bueno,
En resumen, esta diapositiva lo único que pretende mostrar es que hay un montón de equipos de investigación que están trabajando en hacer predicciones, ¿no? Y en ver, en función de diferentes estrategias de vacunación, cómo se modificaría un poco la infección desde un punto de vista epidemiológico. Bueno, yo sí quería recordar que la pandemia ha sido horrible. La verdad es que ha sido duro, pero también hemos trabajado muchísimo y hemos incorporado nuevos aspectos a la toma de decisiones que yo creo que han supuesto una fortaleza y que no debemos olvidar para incorporarlas al resto de programas de vacunación, ¿no? El hecho de incorporar perspectivas muy diferentes y tener como base un marco ético para hacer recomendaciones y priorización ha sido un aspecto muy importante. El hecho de que la toma de decisiones fuera vinculante para las comunidades autónomas, yo creo que es algo que hay que repensar, ¿no? Desde el Consejo Interterritorial, donde no solo está el Ministerio, sino todas las comunidades autónomas, se pone muchísimo esfuerzo a nivel técnico, sobre todo para tener revisiones adecuadas y un trabajo técnico potente para tomar las decisiones y luego, bueno, pues no es vinculante esa toma de decisiones. Entonces, yo creo que bueno, la experiencia de la pandemia ha sido diferente y creo que necesita una revisión para el resto de programas. Se han incorporado nuevas metodologías y herramientas. Ha sido muy importante el tener un registro de vacunaciones a nivel nacional que analizara los datos, subieran todos los datos de la vacunación diariamente y que los datos subieran, digamos, de forma estandarizada. Todos los datos se han analizado exactamente igual y esto ha sido algo que ha permitido potenciar los estudios de investigación y también el poder realizar modelos matemáticos con datos de calidad. Hablamos de potenciar la investigación, yo creo que es fundamental potenciar la investigación, pero para ello hay que contar con datos de calidad. Si tienes datos de calidad, harás investigaciones de calidad y si no, pues no será de calidad. Entonces creo que es muy importante potenciar ese aspecto y luego el seguimiento del proceso ha sido un tema también muy interesante donde ha habido muchísima compenetración entre todas las comunidades autónomas y ha permitido aprender unas de otras. Yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Y aprovechando la oportunidad que la pandemia nos ha brindado, estamos ya trabajando en el desarrollo del sistema de información de vacunaciones e inmunizaciones en España. Estamos trabajando con todas las comunidades autónomas para desarrollar este sistema que aporte, en el que tengamos los datos de todas las vacunaciones que se realizan en toda España, independientemente de que sea en el ámbito público o privado o en salud laboral, independientemente del ámbito en el que sea, porque eso nos va a permitir, por un lado, mejorar mucho los sistemas de información de todas las comunidades autónomas, que como podéis imaginar no es igual en todas las comunidades autónomas, y va a permitir mejorar y potenciar esos sistemas de información, el tener información automatizada, el tener informes automatizados, como ha sido en COVID. A diario teníamos informes actualizados que se generan de forma automatizada, no es necesario que alguien esté detrás. Que sean interoperables con otros sistemas de información, en eso estamos trabajando muchísimo también desde la parte de vigilancia y que tenga beneficios para la población desplazada, para los sanitarios y que todo esté cohesionado y que permita hacer estudios de investigación conjuntos. Yo creo que esto es la base para una investigación de calidad. Vale. Y volviendo un poco, ¿no? Ya lo ha comentado el doctor Ángel Gil, pero a partir de una reunión conjunta que se realiza entre todas las agencias reguladoras que tuvo lugar en mayo, se decidió que las vacunas para la próxima temporada deberían adaptarse a vacunas monovalentes basadas en la familia XBB, fundamentalmente la XBB 1.5, que se deben utilizar estas vacunas para la vacunación de recuerdo del próximo otoño
y que se administrará una sola dosis en todas las personas a partir de los 5 años de edad, porque se supone que todas estas personas de más de 5 años han tenido contacto con el virus o con la vacunación. Pero no vamos a hablar ya a partir de los 5 años de primovacunación. Ya desterramos ese concepto y vamos directamente a vacunación de recuerdo. En menores de 5 años que no han tenido vacunación o infección, entonces hablaríamos ya de vacunar, de primovacunar, digamos. Y en pacientes inmunodeprimidos dice ese informe que pueden ser necesarias dosis adicionales. Por lo tanto, el paso siguiente en la vacunación, que estamos ya pensando en la vacunación de otoño, todavía esto se está acabando, todavía no se ha aprobado, digamos, por la Comisión de Salud Pública, pero sí que desde la ponencia ya tenemos una posición clara sobre qué recomendaciones vamos a realizar. Se han comentado antes, no voy a entrar en ello, pero sí que recomendaremos una vacunación con vacuna adaptada y, desde luego, como el año anterior, administración conjunta de COVID-19 y gripe. Todavía no sabemos en qué momento tendremos disponibles las vacunas, pero sí que más o menos podemos intuir que las vacunas para este otoño serán fundamentalmente vacunas de ARN mensajero, que son las que van a poder adaptarse. También sabemos que con gran probabilidad habrá una vacuna de proteínas que se adaptará en tiempo para este otoño, que es la vacuna de Novavax, pero no tenemos contrato por el momento con esa compañía y sí que tenemos disponibilidad de vacuna de IPRA. Esta vacuna de IPRA no le va a dar tiempo a adaptarse para este otoño y todavía está en el limbo si se va a poder utilizar o no y en qué casos se podrá utilizar. Todavía estamos discutiendo todos estos aspectos y, como digo, todavía es pronto para saber qué vacunas son las que realmente vamos a tener para el otoño, pero entiendo que se dilucidará en las próximas semanas. Cuando hablamos ya para el futuro, pues ¿en qué estamos pensando? Pensamos que el virus de COVID probablemente acabará siendo un virus estacional. Esto lo llevamos oyendo mucho tiempo, aunque todavía no hay evidencia de que eso sea así. O sea, el virus de SARS-CoV-2 sigue circulando en la población y no hay ninguna evidencia clara de que ese virus se vaya a estacionalizar. Pero pensamos que en algún momento será un virus estacional y, por lo tanto, probablemente acabará incluyéndose en el calendario de vacunación. Algunas comunidades ya se han atrevido a ponerlo en su calendario de vacunación. Nosotros, desde la ponencia y desde el Consejo Interterritorial, estamos siendo más cautos porque realmente no se ve una estacionalización de la infección en este momento. Lo que sí está claro es que el nivel de protección en la población sí que genera una protección frente a enfermedad grave y que deberemos centrar las estrategias en proteger a los más vulnerables por cuestión de edad y condiciones de riesgo. Sí que tenderemos a hacer una vacunación conjunta frente a virus respiratorios. Yo creo que es fundamental centrarnos en eso y ya se ha hablado de que ya están surgiendo iniciativas de investigación de vacunas combinadas y según las agencias reguladoras habrá que ir adaptando cada año las vacunas en un sentido similar a como se hace con la gripe, pero en este caso hablan de adaptarlas en los meses de abril y mayo para la temporada siguiente. Vamos a ver cómo va ese tema, porque el coronavirus no es igual que el virus de la gripe. Nosotros tendemos a gripalizar, ¿no? A gripalizar COVID-19, pero es una infección diferente. Y habrá que ver también cómo evoluciona y bueno, habrá que ver cómo lo vamos adaptando. Pero digamos que en esta diapositiva se recoge lo que pensamos que va a ocurrir
próximamente. Nada más, esas son mis compañeras y José Antonio Navarro Alonso, que es consultor honorario permanente, que nos mantiene al día de toda la evidencia científica que va surgiendo, y por supuesto agradecer a todos los que participan en la ponencia de vacunas todo el trabajo que se realiza en este sentido, y a todos vosotros gracias por la atención. Este no es mío, es este. No es Yo no tengo ninguno. que yo estaba aquí. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Mientras perdéis la vergüenza, yo quiero aprovechar. Tengo una pregunta para cada uno. Empiezo aquí con la doctora Limia, que le agradezco el esfuerzo y además la primicia que nos trae antes del verano. Yo creo que mucha información y mucho éxito de la estrategia. Aurora, está cada vez un poco, estamos más tranquilos, pero por ejemplo yo como preventivista siempre estoy preocupada por la población más vulnerable, ¿no? Porque ahora mismo ya tenemos mucho claro, después de esos 3 años, que la gente con mucha edad y la gente con inmunodeprimida es con la que tenemos que tener ese cuidado, y es la que estamos haciendo. ¿Cómo contempla el Ministerio, aparte de todo lo que nos han mostrado, la protección con inmunidad pasiva, con anticuerpos monoclonales que en otro momento hemos tenido? Hay posibilidades porque tenemos unos tratamientos biológicos, tenemos un anti-CD20 donde 4, 5, 6 dosis no son nada, porque al final no tenemos posibilidad de respuesta y a veces tendremos que ayudarle con inmunidad pasiva. ¿Eso está contemplado dentro de la estrategia futura? Sí, sin ninguna duda. De hecho, utilizamos un anticuerpo, ¿no? Evusheld, se utilizó en las personas más inmunodeprimidas, pero un problema que tienen estos anticuerpos, y que se ha visto en varios de ellos, es que generan resistencia, es decir, que el propio organismo no reacciona creando anticuerpos contra el propio anticuerpo monoclonal y acaban dejando de ser útiles. En el caso de Evusheld, lo que ocurrió realmente es que el anticuerpo monoclonal que se creó pues acabó dejando de ser efectivo frente a las nuevas variantes. Entonces lo estuvimos utilizando hasta que realmente se vio que no aportaba ningún beneficio a las personas que queríamos proteger. Hay varias iniciativas que se están generando en forma de anticuerpos monoclonales para proteger a esta población, en la que sabemos que a pesar de que las vacunemos no generan inmunidad adecuada para estar bien protegidos. Pero el que más rápido se está desarrollando sabemos que no estará listo hasta finales de año, más allá de que empiece la estrategia de vacunación. Y lo que estiman es que se pueda autorizar como para diciembre o así, pero habrá que verlo porque eso no siempre es tan automático como las propias compañías puedan pensar. Entonces, de momento, para esta próxima, digamos el otoño, no vamos a tener ninguna alternativa, digamos, para proteger bien a las personas más inmunodeprimidas, más allá de la vacunación. Que ya es mucho. Sí. Que ya es mucho. Sí, pero es verdad que para las personas muy inmunodeprimidas no llega a generar una respuesta inmune potente. Muy bien. Eliseo, te agradezco mucho el esfuerzo de coberturas que nos has traído, y aunque a veces era difícil ver, pero ese mapa de la Comunidad Valenciana en herpes zóster sí que hemos visto, era difícil, ¿no? Pero parecía como que el color oscuro eran coberturas más bajitas, y conforme nos acercábamos a verde, amarillento, y sí que por áreas de salud, yo sí que me he dado cuenta que sobre todo en la zona de Alicante había áreas que se acercaban a coberturas en zóster cercanas al 50%. Es decir, vamos, como tú has dicho, con una velocidad diferente. Copiamos las estrategias de los sitios donde funcionan bien. Podéis desde la Dirección General de Salud Pública aquí como en la central extrapolar las estrategias que funcionan en un área bien para que todas las áreas lleven una velocidad al AVE, de alta velocidad. Esa es nuestra intención y siempre ha sido nuestra intención. Sí que es verdad, y toda esta información que hay ahí en los centros de salud pública, que son los referentes en el apartado de vacunaciones, tienen esta información por
por zona básica de cada uno de los departamentos, y sí que es verdad que la velocidad de inicio de la vacunación, por motivos diversos, ha sido muy diferente. Hay centros que han empezado a vacunar en la población nacida en el 58, otros que han empezado a vacunar en la población nacida en el 43. Nuestros técnicos conocen las estrategias que están dando mejores resultados, se les ha comentado y se les comenta continuamente. Tienen la herramienta, que yo creo que es una herramienta muy importante, que es la herramienta de las cartas recordatorios, SMS recordatorios, que sí que es verdad que no es igual utilizar una herramienta, el envío de un SMS, que llamada por teléfono, y que en la llamada de teléfono influye mucho la información que por parte del profesional que se pone en contacto con la persona susceptible de vacunar le traslada, y eso es un tema fundamental. Y luego hay que tener en cuenta la programación que se ha puesto en marcha en cada uno de los departamentos, que viene muy condicionada por los recursos con los que pueden contar. Yo creo que tenemos herramientas. Homogeneizar en todos los departamentos y en todas las zonas básicas es difícil, porque la situación es muy heterogénea, pero que sí, desde luego, se les ha trasladado, y nuestros compañeros de los departamentos están trabajando en esa línea conforme a las estrategias que se han demostrado más efectivas. Puedo comentar, por ejemplo, que en algunos sitios ha sido más efectivo el uso del teléfono, mientras en otros sitios el SMS. El SMS es mucho más efectivo cuando lo utilizamos en personas nacidas en 1958 que cuando lo utilizamos en personas nacidas en 1943, personas de 80 años. El SMS, pues la efectividad no llega a un 10%, pero en nosotros es muy efectivo, y sí que se ha trasladado, se está dando información al respecto en jornadas, y se ha trasladado la información. Y en la medida de lo posible, toda esta información se retroalimenta como mínimo mensualmente, pero en el tema del herpes zóster la estamos retroalimentando quincenalmente, esta información. Muy bien. Vamos ya a la primera pregunta. Alejandro Cremades, y luego aquí tenemos una segunda pregunta. Dejamos la pregunta para Javier como de reserva, pero yo esperaba que hubiera debate. Bueno, muchísimas gracias a los tres, a los que conozco, admiro y respeto mucho. Algunos hasta lo quiero, yo creo. Tengo varias preguntas, voy a intentar ser muy breve. Empezando por Aurora, que ha sido la última. Con el tema de COVID, genera algo de incertidumbre, por lo menos a mí me genera algo de incertidumbre, el tema de que estemos hablando de una vacuna que vamos a empezar a utilizar, pero que tengamos ahora determinadas poblaciones que siguen a riesgo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en embarazadas, o estoy pensando en niños que van cumpliendo 5 años, o en vulnerables que han cumplido 6 o 12 meses desde la última dosis y pueden estar pidiendo una dosis de refuerzo. Entonces, la idea es, ¿les ponemos ya el refuerzo o esperamos a octubre a tener una dosis que probablemente de cara al invierno les pueda proteger de una forma más eficiente frente a las nuevas variantes de las que estamos hablando? Esa es la primera pregunta, te la dejo en stand-by porque tengo alguna más. El tema de la información y formación, sobre todo, el que haya dejado de haber actualizaciones también ha hecho que baje mucho el nivel, que además estaba con una fatiga pandémica con el tema de la información que era importante y que había que gestionar de alguna manera, pero se ha dejado de hablar completamente de vacunas y me preocupaba especialmente, por ejemplo, que embarazadas no se estuviera hablando nada de ellas y que hayan dejado de vacunarse, que es la única protección que pueden tener los menores de 2-3 meses sobre todo, que sería una línea a ver si habría que valorar y cómo llegar a esa información, que también la traslado para Eliseo a nivel autonómico, ¿no? El tema de la información y la formación frente a vacunas o estrategias nuevas. Y con el tema hay un estudio nuevo en preprint del Lancet que acaba de salir, que incluye datos de una muestra muy grande, incluida España, en Reino Unido y en Estonia también, que habla de prevención con vacunación de long COVID de entre el 15 y el 45%, que creo que tiene mucho que ver con lo que decía Javier y que también puede ser muy interesante, con el tema de dar otros enfoques, ¿no?, a las utilidades de las vacunas. Y en el tema de zóster que ha comentado y demencia Javier, el estudio que has sacado, que ese de preprint también, ¿qué opinas? Y ya termino con esa pregunta. ¿Qué opinas de que el impacto ese que se ve tan grande, la gráfica es tremenda, ese salto, pero que solo se vea en mujeres, no en hombres? Bueno,
Bueno, pues comenzando muy brevemente con la vacunación actual, ¿no? Realmente nosotros desde la ponencia de vacunas y después de haberlo discutido mucho, pensamos que es mucho mejor no vacunar en este momento a personas que pensamos que puedan necesitar la vacunación y esperar a las nuevas vacunas adaptadas. Estamos ahora mismo en el mes de junio. Si tú vacunas ahora a una persona, la próxima dosis, nosotros tenemos un lapso de tiempo de 5 meses para poder recibir la siguiente dosis y quizá le llega un poco tarde, siempre y cuando pensando en el escenario de que haya una nueva onda epidémica en el otoño. Entonces, a no ser que sea una persona altamente vulnerable, bueno, pues que pensemos que necesita protección en este momento, debería esperarse a recibir una vacuna adaptada que le protegerá mejor durante el otoño-invierno. Esa es la perspectiva desde la ponencia de vacunas. Todavía no está publicada. Entonces, en cuanto a las publicaciones, digamos que un tema que hay ahí candente siempre, ¿no?, es que nosotros desde la ponencia no publicamos documentos, digamos, las nuevas recomendaciones hasta que no se aprueba desde la Comisión de Salud Pública. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones que estamos hablando, desde la ponencia ya llevamos varias semanas que las tenemos aprobadas, pero todavía están pendientes de aprobación y van un poco en este sentido que te digo, ¿no? También estamos pensando un poco limpiar la página web, dejar la parte de pandemia en un repositorio y empezar a sacar documentación técnica para personal sanitario un poco más actualizada y más para las nuevas temporadas. Bueno, con respecto al tema de formación e información, es una carencia que en el PERZOSTER somos conscientes de que no hemos podido cubrir de momento. Estamos en ello, esperamos que esa carencia no se dé, igual que también se da esa carencia en otras vacunas. No te voy a contar la situación, no voy a hablar de los problemas en cuanto a recursos, etcétera, etcétera. Estamos en ello, lo vamos a conseguir y estará disponible antes del otoño toda la información, tanto con los acuerdos de que tome la Comisión de Salud Pública en relación a lo que apruebe previamente la ponencia, de los temas de información de herpeszoster, monoclonales y otras vacunas que vamos a tener ahí seguro en página web. A nivel de díptico papel, ya sabes que últimamente por temas de sostenibilidad, por temas presupuestarios, por temas administrativos, pues cuesta más ponerlo en la calle, por así decirlo, que lo tengáis en la propia consulta, pero sí a través de la página web. Esa información la vamos a tener. No nos ha dado tiempo, pero ten por seguro que la tendrán no solamente tú, sino todos los que estéis aquí y fundamentalmente el ciudadano, que un poco está en manos de la información que el propio profesional sanitario le traslada y que no siempre le puede trasladar toda la información porque no tiene toda la información. Y de la parte, ¿se oye? De la parte de la demencia y el zóster, creo que lo he dicho, está todavía en fase de hipótesis. Es decir, que cada vez hay más datos que aportan la plausibilidad biológica ya existe, ya se están buscando datos epidemiológicos. Hay 3 estudios, hechos todos en el Reino Unido, sobre la eficacia del Zostavax para prevenir la demencia. Y los 2 primeros que ya están publicados completamente tienen sus sesgos. Este es muy reciente, es preprint. Nos vamos a reunir el equipo para discutirlo esta semana que viene, dónde están los sesgos, pero la explicación de la mujer posiblemente es herpes zóster es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Se vacunaron se vacunaron igual y luego la longevidad también es mayor en las mujeres. Con lo cual, el tamaño muestral es mayor para mujeres para buscar la asociación.
De todas formas, es un estudio complejo, metodológicamente es difícil y requiere un análisis. Yo me imagino que mejorará cuando lo publiquen directamente. Pero lo que está claro es que son señales, van apareciendo señales. Esa es la idea. Vale, esta última pregunta y creo que las demás las dejaremos para la pausa. Buenos días, enhorabuena a los tres por las 3 excelentes ponencias. Mi pregunta es para Javier. Yo pensando en niños, el tema de la inflamación, si conoces algunos estudios que relacionan algunas infecciones víricas con una inflamación más o menos crónica permanente en niños. Estoy pensando sobre todo en la asociación que siempre se ha traído del VRS con el asma no alérgico del niño pequeño, hiperactividad bronquial, ya que luego Mara nos hablará de la vacuna y eso, qué impacto podría tener, o si ya se ha estado valorando eso, es decir, la vacuna frente a VRS, si podría prevenir alguno de este daño inflamatorio crónico en niños. Hay algún estudio que está señalando al VRS como un promotor para el futuro EPOC, porque produce cambios a nivel bioquímico y estructural del bronquiolo y el bronquio, y que ya están apareciendo marcadores en el que sujetos infectados con VRS serán más propensos o pueden ser más propensos a un EPOC. Respecto al VRS y el asma, en el estudio que hemos publicado ahora desde Fisabio con nuestras bases de datos, que son una pasada, lo que se relaciona no es el VRS, es la bronquiolitis, sea por VRS o sea por otro virus. Porque como tenemos identificado, es decir, parece ser que no se sabe qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Los niños con bronquiolitis son los que van a desarrollar luego asma, o sí que la bronquiolitis es un factor. Pero VRS y asma es VRS bronquiolitis asma, rinovirus bronquiolitis asma o otro virus y asma. Sí, yo quería añadir, como hemos evaluado este tema bastante en la ponencia, quería añadir que los propios investigadores siempre comentan al final que por eso es tan importante medir el impacto que tenga la introducción de los anticuerpos monoclonales para ver qué diferencia aporta, ¿no? En los estudios que se está viendo esto realmente, si hay algún impacto del VRS en esos niños una vez que evolucionan sobre el asma. Es decir, y ahí será como la confirmación de que efectivamente es la bronquiolitis la que predispone al asma, ¿no? Pero digamos que por eso es tan importante que cualquier intervención que se haga sobre VRS se mida muy bien el impacto que produce. Muy bien, pues si os parece, yo creo que más o menos, porque habíamos dado un poquito más de tiempo para el café, siempre hacemos ese truquillo. Entonces, ahora vamos a seguir hablando de vacunas, pero entre compañeros y a -4 estaremos aquí para la siguiente mesa que no va a dejar de sorprendernos y de actualizarnos.